Ahora nos toca analizar el quinto principio de Morena. Y como ya es costumbre, primero lo voy a leer y posteriormente voy a pasar a la interpretación de este texto. Bueno, este quinto principio nos dice lo siguiente. Nuestro partido es un espacio abierto, plural e incluyente en el que participan mexicanos de todas las clases sociales y de diversas corrientes de pensamiento, religiones y culturas. En Morena participan mujeres y hombres, empresarios, productores y consumidores, estudiantes y maestros, obreros, campesinos e indígenas. Estamos convencidos que solo la unidad de todos los mexicanos hará posible la transformación del país. Sabemos que para sacar adelante a México se necesita a todos los sectores de la economía, el sector público, al sector social y el privado. No estamos en contra de los empresarios, sino de la riqueza mala vida, de la corrupción, de los monopolios y de la explotación inhumana. Siendo un partido democrático, en Morena se promueve el debate abierto y el respeto entre diferentes. En nuestras relaciones internas nos comportaremos con respeto y fraternidad, con la alegría por el esfuerzo compartido en favor del bienestar colectivo y con la certeza de que la unidad de los diferentes lo hace posible. Los integrantes del partido tenemos derecho a ejercer a plenitud nuestra libertad y el derecho a disentir, procurando expresarnos en público con respeto hacia los demás compañeros. Podemos tener diferencias, pero nos une el objetivo superior de transformar a México como una nación democrática, justa y libre. Ahí tienen ustedes lo que sería el contenido objetivo de este quinto principio del movimiento de regeneración nacional. Ahora vamos a hacer un análisis o interpretación de los conceptos que implica este quinto principio. Y pues bueno, vamos a empezar, como se dice, por el principio, ¿verdad? Este quinto principio nos empieza a exponer la cuestión de mexicanos de todas las clases sociales. ¿Qué implica esto? Bueno, esto implica que el movimiento de regeneración nacional no está solamente planteándose o no está planteado para una clase social en específico, sino que en Morena caben todas las clases sociales. Entendiendo por clase social, bueno, la diferenciación que se hace principalmente por el ingreso económico, ¿verdad? Que no necesariamente esa sería la diferenciación, pero sí pesa mucho. Ya sabemos que la economía pues tiene una gran significación en la estructuración del orden social. Y bueno, que tenemos entonces que existen al menos así, clásicamente se ha hablado de tres clases sociales, ¿no? La alta, la media y la clase baja. Sabemos que en nuestro país, tan golpeado por la corrupción y por las crisis que se han vivido dentro de la práctica política que hemos tenido a lo largo de todo el siglo XX, en donde ya lo hemos analizado en los principios anteriores, pues que ha habido una gran corrupción dentro del Estado mexicano. Bueno, esto generó una serie de problemas que se vieron agravados a fines del siglo XX y entonces la clase social que más creció fue la clase baja, ¿sí? La clase baja, que es la clase donde están todas las carencias, ¿no? Entonces tenemos que más del 50% de la población mexicana es clase baja. Posteriormente le sigue una clase media cada vez más disminuida y una muy pequeña clase alta que sigue existiendo en nuestro país, pero que cada vez se hizo más pequeña y además empezó a monopolizar cada vez más los recursos, ¿no? Entonces, no obstante, el movimiento de regeneración nacional lo que busca es que estas tres clases estén representadas en el movimiento político, ¿sí? No hacerlo particular de una sola clase, sino que estén marcadas las tres clases distintas para que las tres clases puedan tener expresión, puedan tener acceso tanto a la representación como a la participación política. Es por eso que es importante tener esto muy claro, ¿sí? Que Morena no solamente es para una sola clase social, sino que están involucradas al menos lo que se considera
las clases que existen dentro de una sociedad capitalista, que bueno, ya dijimos que eran tres, ¿verdad? Otro concepto importante es el de la participación de las mujeres y los hombres. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque las mujeres, pues evidentemente sabemos que son mayoría, es decir, más del 51% de la población lo constituyen las mujeres, y también sabemos que, bueno, las mujeres han estado en una situación de desventaja a lo largo de la historia de la humanidad. Sí, para nadie es nada nuevo, ¿verdad? Que las mujeres tienen, aún en la actualidad, esta situación de desventaja. Entonces, lo que en Morena se busca es participar e incentivar que las mujeres formen parte de este movimiento político. En Morena a las mujeres se les escucha, en Morena a las mujeres se les da su lugar. En Morena se busca que haya esta cuestión de participación de lo femenino, porque sabemos y estamos conscientes que las mujeres tienen una serie de propuestas que han sido poco escuchadas y que de ellas depende mucho del avance que se pueda lograr en esta sociedad mexicana. Entonces, es por eso que el asunto de la participación de mujeres y hombres en Morena es una realidad. Y entonces es lo que se busca que se enaltezca el valor de lo femenino dentro de la participación política, porque necesitamos dirigentes femeninas, necesitamos que las mujeres accedan a más puestos públicos, se necesita que las mujeres hagan valer más su voz, se necesita todo este tipo de cuestiones porque son importantes en una sociedad y más en un movimiento que es incluyente. Dentro de esta inclusión también se habla en un tercer concepto que aquí a mí me gustaría tomar en cuenta, que es el de empresarios, productores y consumidores. Morena también nutre sus filas por empresarios, por productores y por consumidores. Es decir, estos tres entes de la economía tienen lugar en el movimiento de regeneración nacional. ¿Por qué? Porque se necesita de los tres para poder tener una sociedad que avance en una cuestión económica de una forma plural y de una forma dentro de la igualdad. Si no hay esta posibilidad de incluir estos tres actores económicos en un movimiento social, un movimiento político, entonces no estamos planteando las cosas de manera correcta. Es por eso que es necesario que estén estos tres actores. También en Morena se habla, este quinto principio nos marca que Morena también se conforma de estudiantes y maestros, ¿sí? Aquí en Morena todos aprendemos y en Morena también todos podemos enseñar. Por eso es importante la cuestión de los círculos de estudio. En este caso, este es un círculo de estudio virtual, pero también existen los círculos de estudio presenciales que son igual de importantes y es en donde la gente primero va y comienza a aprender la cuestión de los principios, la cuestión de la filosofía política, los asuntos que tienen que ver con el pensamiento político. Y posteriormente la gente puede ir formando sus propios círculos de estudio, invitando a amigos, invitando a vecinos, invitando a familiares, y les puede empezar a enseñar. Y de lo que se trata es de que esas redes se hagan más grandes, ¿sí? Que los que en un primer momento aprenden, también posteriormente puedan enseñar. Y que los que están enseñando también puedan aprender de toda la gente que se va involucrando en la búsqueda de estos conocimientos, porque finalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje se da tanto de un lado como del otro. Tanto enseña el que aprende como aprende el que enseña, ¿sí? Es decir, es un círculo virtuoso que va generando una serie de posibilidades que son muy importantes para el avance de la sociedad. Por eso es que es importante y necesario conformar estos círculos de estudio. Morena también se compone es muy consciente del papel que tienen los obreros, los campesinos y los indígenas. Al ser un movimiento plural e incluyente, no puede dejar de lado también estos tres aspectos de la cultura y de la producción económica nacional, ¿sí? El obrero como el elemento generador de la fuerza económica, ¿sí? El campesino como el elemento generador de la fuerza productiva en el campo,
¿sí? Finalmente todo lo que comemos proviene del campo. Y los indígenas, que están también en sus comunidades, que la mayoría de las veces han sido excluidos de la sociedad occidental y marginados también, porque así es como ha sucedido, al menos en los 500 años que tenemos de historia en esta nación, en donde a lo indígena se le ha visto como algo peyorativo, como algo negativo. En Morena lo que se busca es la inclusión de estos tres agentes, ¿sí? De estos tres agentes sociales que son importantísimos para el desarrollo de todo un pueblo, porque finalmente están relacionados con la producción. Si no hay obreros, no hay producción. Si no hay campesinos, no hay comida. Si no hay indígenas, tampoco hay comida, porque también ellos generan mucho de la alimentación. Y si no hay indígenas, tampoco hay memoria histórica, ¿no? O sea, porque finalmente parte de nuestra cultura, la base de nuestra cultura sigue estando en estas comunidades indígenas que batallamos mucho para comprenderlo, pero que son una realidad. O sea, simplemente el hecho de que hayan sobrevivido a tantos años, siglos, a tantos siglos de explotación, como se empezó a hacer a partir de la llegada de los españoles y como posteriormente lo van a seguir haciendo otros grupos, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, y que estos grupos, estas comunidades estén allí, tienen mucho que enseñarnos a nosotros como habitantes de las grandes ciudades que hay en nuestro país. Entonces, estos tres grupos, les digo, tienen una importancia terrible para el buen desarrollo del movimiento de regeneración nacional. Es decir, la cuarta transformación no sería nada sin estas bases económicas e ideológicas que nos presentan, por un lado, los obreros, los campesinos y los indígenas, porque debemos de estar muy agradecidos con ellos, porque finalmente son los encargados de llevar a cabo la producción. Sin ellos no tendríamos ni producción económica, bienes materiales o servicios, alimentos y tampoco memoria histórica. Entonces, de este quinto principio nos previene de esa necesidad de estar conscientes que como entes políticos que somos, estas tres figuras son importantísimas y no son meramente un adorno o meramente una figura retórica, sino que son parte de nuestra realidad y que tenemos que estar pensando en hacer políticas como lo hace el presidente de la República para solucionar las problemáticas que estos grupos sociales tienen. Ese yo creo que es principalmente, sería el objetivo, ¿sí? A perseguir, a llevar a cabo, generar políticas positivas para estos grupos sociales, porque también son muy vulnerables, ¿no? O sea, se han carecido de las cuestiones a veces más básicas, por ejemplo, en el caso de los campesinos y los indígenas, y muchos obreros en muchas partes de la República también, carecen de una serie de elementos básicos como la educación, básicos como la buena alimentación, etcétera. Y entonces, dentro del movimiento de regeneración nacional sí se busca que estas incapacidades que se generan dentro de una sociedad desaparezcan para pasar al desarrollo de estos grupos sociales, ¿no? ¿Cómo se da el desarrollo de estos grupos sociales? ¿Cómo se da el desarrollo de toda una sociedad? Bueno, este quinto principio también nos lo dice, con la cuestión de la unidad para la transformación del país. Es a partir de la unidad de todos estos grupos sociales en que realmente podemos comenzar a pensar en una transformación del país, pero una transformación del país hacia elementos positivos, no una transformación del país hacia lo negativo, porque si pensamos en transformar este país, tiene que ser a partir de propuestas claras, de propuestas reales, que se puedan llevar a la práctica. ¿Y dónde las encontramos? Bueno, yo así como lo veo, las encontramos en el presidente de la República, con las cuestiones que nos va planteando el camino a seguir para llegar a los objetivos que tiene trazados, por ejemplo, la justicia social, por ejemplo, el desarrollo económico, por ejemplo, el desarrollo educativo, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Todas estas cuestiones están transformando al país
desde un ámbito de lo positivo, como hace mucho tiempo no se veía, ¿no? Como realmente no había sucedido en casi todo el siglo XX, salvo algunas pequeñas excepciones, ¿no? Que se dieron en la historia, como en el cardenismo, por ejemplo, como en el maderismo, ¿sí? Con este tipo de figuras muy emblemáticas, pero que bueno, también no existían las posibilidades ideológicas de poderlas seguir manteniendo y se terminaron de una u otra forma desgastando porque no existía lo que es tan importante y que hoy sí tiene razón de ser, que es la cuestión de preservar nuestro movimiento a partir de la formación política, ¿sí? Porque finalmente los principios nos van advirtiendo de esa necesidad que existe de que los políticos, de que las personas, de que los ciudadanos se acerquen al ámbito de lo público, pero desde los principios, que sería lo más válido en este momento para seguir adelante con el proyecto transformador de Andrés Manuel López Obrador, que es la cuarta transformación. Estos conceptos, hay algo muy importante que se plantea en estos conceptos, que es la cuestión de la unidad del sector público, el sector social y el sector privado en la lucha o en el objetivo principal, que es sacar adelante a este país. Esta unidad en estos tres sectores, el sector público, que sería el sector de gobierno, el sector social, que sería la gente organizada, ¿sí? El pueblo, y el privado, que serían los empresarios, con su desarrollo económico que buscan generar. Bueno, lo que este principio nos está planteando es la posibilidad de buscar una unidad en estos tres sectores tan importantes para la sociedad y poder plantear objetivos en común y salir adelante. Los objetivos no son muy diferenciados, o sea, es decir, no son diferentes los objetivos que perseguimos en cada uno de estos tres sectores, en el sector público, en el privado o en el social. Finalmente lo que se busca es el bienestar. Finalmente lo que se busca es la felicidad. ¿Y esta felicidad cómo se da? Bueno, esta felicidad y este bienestar, ¿cómo se da? Se da con el trabajo que todos generamos, con el trabajo que todos hacemos, pero hay una cuestión muy importante y eso sí nos debe de quedar muy claro, que es eliminando a la corrupción. No podemos seguir adelante ni un día más esperando o con la fantasía de que el ser corruptos nos va a ayudar a desarrollar a este país. La corrupción, está demostrado, no nos ha servido para nada. Para lo único que nos ha servido es para dañarnos. Y eso pues no es una cuestión positiva, ¿verdad? La corrupción es un tumor canceroso dentro de una sociedad que nos lleva a la muerte, que nos lleva a que la sociedad se desmiembre, que nos lleva a generar una serie de incapacidades, porque solamente los más corruptos pueden salir adelante, solamente los más falsos, solamente los más gandallas, y entonces esto no sirve para una sociedad. En una sociedad en una sociedad real tiene que haber un piso parejo, en una sociedad real tiene que haber un avance que se vaya dando entre todos los ciudadanos, y para eso se necesitan esta unidad en estos tres sectores, porque finalmente, mientras no se dé esa unidad, seguimos vulnerables, y entonces al estar vulnerables, los poderes fácticos pueden hacer con la sociedad lo que se les dé su gana, es decir, la pueden utilizar, la pueden manipular, la pueden engañar conforme a sus intereses, y estos intereses la mayoría de las veces son corruptos. Entonces por eso tenemos que estar muy muy avispados para no caer en este tipo de manipulaciones, ¿no? En Morena se habla de que no se está en contra de los empresarios ni se está en contra de la riqueza, se está, eso sí, en contra de la riqueza mala vida. Eso es lo que sí se está en contra, esa es la lucha que lleva a cabo la cuarta transformación, esa es la lucha que el pueblo lleva a cabo con nuestro presidente. ¿Por qué? Porque el presidente entendió muy bien que el problema estaba
en la corrupción, que México no podía avanzar y que México estaba entrando a una etapa de atraso y una etapa de mucha violencia por la cuestión de la corrupción. Como les dije anteriormente, la corrupción es el gran cáncer de este país. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir cerrando filas con el presidente, porque los grupos que les interesa la corrupción lo están tratando de desgastar. Esa es su lucha constante, desgastarlo con una serie de mentiras, fake news, más mentiras y más mentiras, para desgastarlo y que la gente termine diciendo, sí, en México es imposible ir contra la corrupción porque hasta estos se hicieron bien corruptos. Entonces no hay otra más que seguir en el asunto de la sociedad corrupta y terminar votando por los mismos, ¿no? En el caso de las elecciones. O todo va a tener que seguir igual porque no hay forma de cambiar esto. Bueno, esas son las manipulaciones que los poderes corruptos nos quieren hacer creer. Claro que en México hay de otra. Claro que en México la mayoría de la gente no es corrupta. Claro que en México le apostamos por una cuestión de honestidad y de transparencia. Eso es lo que está buscando la Cuarta Transformación, que no haya esa corrupción. Entonces, ¿de qué sí está en contra la Cuarta Transformación? Está en contra de la riqueza mala vida. ¿Cómo se genera esa riqueza mala vida? Pues evidentemente se genera con la corrupción. Es decir, un empresario que ha hecho su fortuna a lo largo de varias generaciones y que nunca se ha prestado a estos juegos de corrupción, pues este empresario se le aplaude. Es un empresario que a base de una serie de esfuerzos ha hecho lo que tiene y no solamente se le aplaude, se le honra a este tipo de empresario, se le reconoce su validez que tiene en la sociedad, porque genera empleos, porque está buscando el desarrollo de mucha gente, ¿sí? Y lo está haciendo desde una fuerza interna que tiene, que muy probablemente es una fuerza espiritual, es una fuerza moral, y además un conocimiento de lo económico como pocos lo tienen, y entonces va haciendo un avance de su propia economía y va generando riqueza al pueblo. Bueno, esto es de aplaudirle. Pero ¿qué pasa con otros que se dicen empresarios y que en el transcurso de 5, de 10, de 15 años han hecho fortunas gigantescas, pero no porque ellos hayan trabajado, no porque tengan este espíritu de emprendimiento, no es porque tengan estas posibilidades internas, sino es porque se han beneficiado del dinero que era del pueblo y lo han privatizado, ¿no? Entonces, este tipo de riquezas mal habidas, pues es la corrupción. En eso sí está en contra Morena. En eso no podemos estar diciendo que toda la riqueza es igual. Hay riqueza que se ha hecho con el esfuerzo y hay riqueza que se ha hecho con la corrupción. Evidentemente, esa riqueza que se ha hecho con la corrupción tiene que ser devuelta al pueblo porque es dinero y es esfuerzo que surgió del pueblo. Que haya llegado alguien y se lo haya robado a ese pueblo, bueno, tiene una deuda pendiente y entonces tiene que de una u otra forma tiene que cubrir esa deuda. Y entonces, por lo tanto, este quinto principio del Movimiento de Regeneración Nacional nos dice esto, que se está en contra de la riqueza mala vida. En Morena también se hace, que es otro principio, es otro concepto, perdón, dentro de este quinto principio, se promociona el debate abierto. ¿Sí? En Morena no existe la restricción de poder decir algo o quedarse callado o de no decir nada para quedar bien con el otro. En Morena todo el mundo puede exponer su punto de vista, ¿sí? Y la prueba la tenemos en las mañaneras, en estos ejercicios que hace el presidente todos los días, en donde los periodistas dicen lo que quieren decir y absolutamente nadie les dice nada. El presidente sale y él les responde sin que a ellos les estén pasando un papel o una pregunta que puedan hacer, como si sucedía en regímenes anteriores. Iban los periodistas, pero ya llevaban escritas todas las preguntas que podían hacerle al presidente.
a los expresidentes, ¿no? Nadie podía preguntar cosas incómodas, nadie podía cuestionar algo que a su excelencia no le iba a gustar en ese momento, ¿no? Y ahora sí lo pueden hacer y muchos abusan y la gente se enoja y el presidente lo contrario, ¿no? El presidente sigue diciendo, cada quien es libre de expresar sus puntos de vista, sus intereses. Sin embargo, como lo dice el presidente, yo también soy libre, dice él, yo soy libre de defender mis puntos de vista, ¿no? Y cuando quieren mentir, cuando quieren exponer algo que no es como una verdad o no es, sino si se está tratando de manipular, pues él lo puede decir y él se defiende, ¿no? Que también tiene el derecho a exponer su punto de vista, pero curiosamente estos que ahora dicen que no existe la libertad de expresión, cada vez que el presidente se defiende dicen es que nos está poniendo una mordaza porque él se defiende y entonces como que dan a entender que el presidente no se puede defender. O sea, ellos quieren exponer su punto de vista, pero no quieren que el presidente les conteste a como él lo considera y ahí sí lo quieren detener. Entonces todo este tipo de cuestiones sí tenemos nosotros que estar muy conscientes de ellas porque al presidente no le incomoda la libertad de expresión y mucho menos el debate abierto y todos los días, o sea, ya lleva 2 años dejando que le cuestionen a como los periodistas lo consideren. Ya lleva 2 años ininterrumpidos, semana, o sea, solamente medio descansando los fines de semana de esta cuestión de las mañaneras. Sin embargo, la crítica que sigue existiendo de parte de los opositores sigue en esta falsedad de decir que no hay libertad de expresión, ¿no? O sea, más manipulación todavía. O sea, pues, ¿qué consideran que es esta sociedad para que les podamos hacer caso? Pues evidentemente nosotros vemos lo contrario, ¿no? Como ciudadanos. Vemos que hay esta necesidad de promover el debate abierto. Pues esto está planteado, no es ninguna ocurrencia. Esto ya estos planteamientos de la Cuarta Transformación han acompañado al presidente desde que inició su lucha política, ¿no? O sea, desde los años 80. Estos planteamientos están allí. Entonces, otro concepto que sería importante aquí entender es el de tenemos la certeza de que la unidad de las diferencias hace posible un ambiente democrático. Este es bien importante. Este concepto, la unidad de las diferencias, hace posible un ambiente democrático. ¿Qué es la democracia? No es otra cosa más que la unidad de las diferencias, ¿sí? ¿Cómo se compone un pleno en una cámara, por ejemplo, de diputados o de senadores? Se compone por esa unidad de las diferencias. Se compone de grupos que son diferentes entre sí, pero que tienen que estar unidos en esa diferencia. Y a partir de esas diferencias, de trabajar esas diferencias, de exponer los puntos de vista desde esas diferencias, es como se construye algo superior a los distintos grupos que componen a ese pleno. Es como en un salón de clases, los estudiantes todos son diferentes, ¿sí? Y a partir de trabajar con las diferencias de cada uno de ellos es como se logra generar el conocimiento, es como se logra generar un ambiente democrático y ese ambiente democrático siempre nos trae cuestiones positivas. Batallamos mucho en la sociedad mexicana con ese tipo de cuestiones, sí, todavía batallamos mucho, porque venimos de lógicas que han sido lo contrario, lógicas autoritarias, donde la represión y el callar a las diferencias era la tradición. Entonces nos acostumbramos a ese tipo de cuestiones y pues bueno, ahora lo que tenemos que entender es que esas diferencias tienen que estar allí en el debate, ¿sí? Un debate que se genera por esas diferencias y esas diferencias unificadas en la discusión que se da entre ellas nos llevan a generar un punto de vista superior a cada uno de los que forman esas diferencias. Entonces esto es una ganancia. Esta ganancia, ¿cómo se expresa? Pues en la democracia. La democracia no es otra cosa más que el poder construir a partir de la unidad de esas diferencias. Es por eso que es importantísimo, ¿no?
¿Qué sucede en estas diferencias? Aquí lo estamos viendo dentro de un partido político, ¿sí? Que está lleno de diferencias y que se tiene que generar un punto de vista superior a esas diferencias a partir del consenso de todos ellos. ¿Qué sucede? Pues que se tiene también el derecho a disentir, que también es parte es un concepto de este quinto principio, ¿no? En Morena se tiene el derecho a disentir. Sí, se puede disentir, se puede no estar de acuerdo. ¿Y qué genera, en este caso, el disenso? ¿Qué es lo que genera? Bueno, pues genera el avance hacia niveles superiores de conocimiento, porque alguien no está de acuerdo, entonces los demás que sí están de acuerdo en esa idea no les queda de otra más que argumentar esa idea y seguir argumentando su idea, y al otro que está en contra no le queda también de otra más que seguir argumentando su idea, y entonces se sigue generando y se sigue generando más diálogo y más debate, más diálogo y más debate, que va generando como producto final algo mucho más importante que si solamente se hubiera actuado de una forma mayoritaria y se hubiera aplastado al disenso. ¿Sí? Porque o sea, no se le hubiera hecho caso o se le hubiera negado, sino que el derecho a disentir nos da la posibilidad de defender nuestro punto de vista, y al otro también le da la capacidad de defender su punto de vista, y se va generando el avance, más avance democrático. Pero eso, yo me he dado cuenta que en nuestra sociedad mexicana eso nos cansa. ¿Sí? Entonces, porque estamos acostumbrados a recibir línea. Bueno, eso ya se acabó. Eso ya no debe de formar parte de nuestra cultura política, ni de nuestra cultura de relación social. Sí, o sea, lo que tenemos que defender son estas diferencias y el derecho a disentir, porque en la medida en que vayamos defendiendo este derecho a disentir, es en la medida en que vamos creciendo político, social y económicamente. Es como se va dando. Si no hay esta posibilidad del derecho a disentir, nos quedamos estancados, así como se daba en el siglo XVII, siglo XVIII en la Nueva España, ¿no? ¿Qué sucedía? Bueno, que existía el Tribunal de la Inquisición, y cada vez que encontraba a los disidentes, pues los machacaba, ¿no? Los terminaban quemando en las hogueras públicas como acto de escarmiento, porque en esa sociedad no daba posibilidad a disentir. Una sociedad cerrada, una sociedad que para poderse preservar tenía que eliminar todas las diferencias. Bueno, pues eso ya no cabe en una sociedad del siglo XXI, ¿verdad? Ya no es posible. Sin embargo, todavía hay muchos que quisieran y sueñan con esa posibilidad de calmar esos disensos, ¿no? De no permitir que existan. O sea, el presidente es muy consciente de esto, y por eso él los permite y sigue dejando que aquellos que quieran disentir están en todo su derecho. Háganlo, y hasta les da consejos, porque es un sabio. Él en eso, pues, o sea, si no fuera por ese derecho a disentir, pues él no estuviera donde está ahora, ¿verdad? Él ha sido, él se ha visto beneficiado del disenso. Entonces él conoce esta posibilidad, y entonces les da a los grupos de opositores hasta les da sus consejos de cómo hacerlo mejor. Lástima que no lo entienden porque no lo escuchan, ¿no? Pero bueno, ese ya es problema de ellos. Entonces, otro concepto aquí importante, el último concepto que tenemos en este quinto principio, es el de la unidad para alcanzar el objetivo superior de transformar a México. ¿Qué nos está diciendo este concepto? Nos está diciendo que lo único que tenemos como mexicanos es estar unidos, porque en la historia nos ha demostrado que cuando estamos unidos somos una sociedad muy fuerte, somos una sociedad que no es vulnerable, somos una sociedad que tiene un objetivo en común. La unidad nos da ese objetivo en común. ¿Cuál es ese objetivo en común? El bienestar de todo un pueblo. Nos hace fuertes. La unidad nos hace muy fuertes, y es difícil que fuerzas, ya sea externas o internas, pero que van en contra del pueblo, nos puedan dañar. Sin embargo, cuando no existe la unidad, la historia nos ha enseñado que las fuerzas que nos dañan
las fuerzas externas o las fuerzas internas que nos dañan, cuando no existe esta unidad, bueno, pues la sociedad es muy vulnerable, ¿no? O sea, por qué se dieron las intervenciones en el siglo XIX de la forma en cómo se dieron y que perdimos territorio y que perdimos mucha gente y que perdimos riqueza? ¿Por qué se dieron? Porque la sociedad era muy vulnerable en ese momento. La sociedad no estaba unificada bajo objetivos en común. ¿Sí? La sociedad estaba dividida, estaba fragmentada, y entonces entraban fuerzas externas y nos hacían pedazos, ¿no? Porque éramos vulnerables, no existía esta unidad. Bueno, aquí podemos ir viendo que este quinto principio, pues como todos los principios del movimiento de regeneración nacional, tiene tal vez un concepto muy importante, que es el de la unidad en la diferencia, ¿no? Vamos a leer otra vez este quinto principio para hacer el cierre de lo que nos está diciendo conforme a la interpretación que hicimos de él. Bueno, el quinto principio dice lo siguiente: nuestro partido es un espacio abierto, plural e incluyente, en el que participan mexicanos de todas las clases sociales y de diversas corrientes de pensamiento, religiones y culturas. En Morena participan mujeres y hombres, empresarios, productores y consumidores, estudiantes y maestros, obreros, campesinos e indígenas. Estamos convencidos que solo la unidad de todos los mexicanos hará posible la transformación del país. Sabemos que para sacar adelante a México se necesita a todos los sectores de la economía, el sector público, al sector social y el privado. No estamos en contra de los empresarios, sino de la riqueza mal habida, de la corrupción, de los monopolios y de la explotación inhumana. Siendo un partido democrático, en Morena se promueve el debate abierto y el respeto entre diferentes. En nuestras relaciones internas nos comportaremos con respeto y fraternidad, con la alegría por el esfuerzo compartido en favor del bienestar colectivo y con la certeza de que la unidad de los diferentes lo hace posible. Los integrantes del partido tenemos derecho a ejercer la plenitud de nuestra libertad y el derecho a disentir, procurando expresarnos en público con respeto hacia los demás compañeros. Podemos tener diferencias, pero nos une el objetivo superior de transformar a México como una nación democrática, justa y libre. Bueno, pues ahí tienen ustedes este quinto principio de Morena, que como ustedes ya lo pudieron ver, tiene una gran profundidad en los conocimientos que se manejan, porque finalmente están relacionados con aspectos muy positivos del ámbito público. Entonces, si nosotros queremos comprender a cabalidad lo que implica el trabajo político, pues tenemos que tener una idea de esto, porque no podemos movernos simplemente por interés, sino que tenemos que movernos, eso lo tenemos que comprender, nos tenemos que mover en el ámbito de lo público por principios, porque por principios se hace la política para poder ayudar a toda la gente que necesita de este tipo de avance social, que es toda la sociedad, ¿no? O sea, es decir, no son unos cuantos, es decir, son todos. Entonces, la tarea que se sigue generando dentro de la cuarta transformación, pues es muy importante, ¿no? Porque finalmente es ayudar a todo un pueblo, lo cual, y esto nos lleva a que nos tomemos muy en serio qué es lo que estamos haciendo dentro de Morena, porque no podemos estar pensando que solamente por interés egoísta o por interés individual es como vamos a formar parte de la cuarta transformación. Pues eso sería una contradicción, ¿no? Eso sería ir en contra de lo que hace el presidente, porque evidentemente el presidente pues lo está haciendo para todo el pueblo, está buscando el desarrollo social de todo México, ¿no? De todo el país. Y entonces nosotros es una cuestión de involucrarnos realmente en este tipo de prácticas. Y es por eso que se sigue haciendo el esfuerzo por desarrollar este análisis de los principios para que la militancia y los simpatizantes pues los podamos comprender plenamente. Bueno, ha sido un gusto el estar con ustedes en esta oportunidad, y bueno, nos estamos viendo la próxima ocasión para analizar el principio número 6. Muchas gracias.